Bien, entonces ayer habíamos quedado en el proceso inflamatorio. Habíamos dicho que el agente infeccioso atravesaba, acuérdense, la piel o las mucosas a través de una puerta de entrada. Una vez que entraba, se empezaba a reproducir, produciendo el foco primario, ¿no? Que es donde se está reproduciendo, ¿ya? Y acuérdense que les había incluso hecho el ejemplo de la cárcel, de cómo es más suerte que la bacteria consiga atacarnos o no, ¿no? Y les había dicho que el vigilante que patrulla es el macrófago. ¿Ya? El macrófago es la célula que nos va a defender al principio, ya luego van a venir otras células. El macrófago, ¿cómo nos defiende? A través de un proceso que se llama fagocitosis. La fagocitosis no es nada más que la célula se come a la gente. Da el nombre de fago. Fago significa comer. Ya incluso de ahí su nombre de macrófago. Macro es grande, fago, comer. Entonces la célula grande que come, ¿no? Ya, supongamos que este círculo que les voy a dibujar es la bacteria. ¿Ya? Entonces el macrófago, que lo dibujaremos con celeste, es una célula grande. Vamos a ponerla así, está patrullando por ahí. ¿Ya? Bueno, vamos a volver a dibujarla así. Supongamos que es esa. ¿Ya? Ahí está su núcleo. ¿Ya? Esta está patrullando, se mueve. Cuando detecta a la bacteria, lo que va a hacer es envolverse alrededor de ella así. Sí. No, se envuelve alrededor de esa manera, la envuelve. Luego estas dos puntitas se juntan y la introduce adentro. Una vez que la ha metido adentro, le va a descargar sustancias químicas hacia esa parte. ¿Ya? Esas sustancias químicas van a matar al agente infeccioso. Si es bacteria, si es parásito u hongo. En cuanto a los virus, no los vamos a matar así, pero los capturará. ¿Ya? Ahora, una vez que ha hecho eso, lo mata la bacteria, ¿no? Pero con sustancias químicas. Ahora, sucede que si son muchas, va a producir muchas sustancias químicas para destruir a esa bacteria o a lo que se haya fagocitado, ¿ya? De tal manera que esas sustancias químicas terminan destruyendo a ella misma, ¿ya? O sea, ella misma se destruye al tratar de destruir a los agentes infecciosos. Ahora, cuando ese macrófago muere, ya vamos a ponerle que murió, quitándole el núcleo, ¿ya? Cuando muere, la membrana se empieza a deshacer, ¿ya? Y eso hace que sustancias químicas que están aquí dentro del macrófago, que normalmente no deberían estar afuera, empiezan a salir hacia el exterior de ella, porque su membrana se está fragmentando. Entonces, esas sustancias químicas salen alrededor de ella. Estas sustancias químicas se llaman mediadores inflamatorios. Hacen dos cosas. Uno, desencadenan la inflamación y dos, inician la quimiotaxis, que es lo que está en la pizarra. Entonces hablaremos primero de lo que es la quimiotaxis. De acá. ¿Qué es la quimiotaxis? Es un fenómeno en el cual otras células del mismo tipo, en este caso macrófagos, y otras células de defensa, se sienten atraídas a la mayor concentración de estas sustancias. Normalmente no están libres, así que por eso los macrófagos, podemos decir, se mueven también libremente. Pero si un macrófago muere y empiezan a salir estas sustancias, en esa zona donde está el macrófago, la sustancia está en mayor concentración. Y las sustancias van a ir saliendo y por lo tanto alrededor de ella van a tener menos concentración. A través de ese mecanismo de haber menos concentración cuanto más lejos y más concentración cerca, eso hace que los otros macrófagos
puedan, si ustedes quieren algo así, como oler la sustancia. Y van a ir moviéndose hacia donde haya más concentración. Entonces, si yo tengo un macrófago, pongámosle que estaba por esta zona, ya detecta esta sustancia química y como le está detectando, se va a mover hacia donde hay más concentración, hacia ese centro, ¿ya? Y las de alrededor también harán lo mismo y entonces empezarán a llegar a esa zona. Ese es el proceso de quimiotaxis. Entonces, esa zona van a empezar a llegar primero los macrófagos que estaban por ahí cerquita. Es como que, pongámosle, si volvemos al ejemplo de ayer, de la policía que estaba rodeando esa jaula, si ve que el pícaro se escapa, entonces el policía tocará de repente su pito o alguna bulla y todos los demás llegarán. Es algo así. Estas sustancias químicas son como una alarma y hace que todos los macrófagos que están alrededor empiecen a llegar a la zona para empezar a defendernos. Y aquí sí dependerá de un equilibrio de fuerzas, ya que los agentes infecciosos no se olviden que se están reproduciendo, significa que están aumentando de número. Ya, si los macrófagos que empiezan a llegar a esta zona ya tienen una suficiente cantidad como para destruir a estos, también puede que ahí se acabe todo y ni nos enteremos. Pero puede que el agente infeccioso se haya reproducido tan rápido que los macrófagos que van llegando no abastezcan para poder destruir a todos los agentes infecciosos y entonces el proceso va a seguir su proceso. Ya va a seguir avanzando como vamos a ir viendo ahorita. ¿Ya? Entonces ya saben que es la quimiotaxis. También va a traer otras células más de la sangre que serían los neutrófilos, que esos vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Bien. Entonces ya saben que es quimiotaxis. Ahora, los medios químicos no se olviden que también desencadenan lo que se llama inflamación. La inflamación ya es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Entonces, la inflamación es un mecanismo que tiene nuestro organismo para poder defenderse de cualquier cosa que está agrediendo a nuestro cuerpo. No solamente, por si acaso, agentes infecciosos. Puede haber otras situaciones que generan inflamación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se golpean, esa zona se inflama, ¿no? Es un mecanismo de defensa contra esa agresión que ha ocurrido. Dentro de la inflamación es un mecanismo de defensa contra todo tipo de agresión. Aquí vamos a ver cómo actuaría en el proceso de infección. ¿Ya? Entonces, estas sustancias químicas van a empezar a hacer tres cosas en esa zona donde está ocurriendo la inflamación. ¿Ya? O sea, no es en todo el cuerpo, solamente en esa zonita. Vámonos que fue una heridita aquí en la mano, ¿no ve? Y ahí empezó el foco y entonces ahí empieza la inflamación. Solamente en ese lugar, no en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar en esa zona? Van a pasar, como ven, tres cosas. La primera, vasodilatación y vasoconstricción. ¿Qué significa eso? Vasodilatación, que el vaso se va a abrir. Vasoconstricción, que se va a cerrar. ¿Ya? La vasodilatación ocurre al ingresar al área, a la zona donde está ocurriendo ese proceso. Y la vasoconstricción va a ocurrir en la salida. ¿Ya? Luego vamos a hablar de estos dos. Hablaremos primero un dibujito sobre a qué se refiere eso de vasodilatación y vasoconstricción. Ya, supongamos que el proceso infeccioso sea en esa zona. Ya, ahí están las bacterias, vamos a hacer estas rayitas, son las bacterias que están por ahí, ¿no? Y nuestros macrófagos, vamos a ponerlo, están llegando a esa zona. No se olviden que empiezan a moverse, acercándose a ese lugar, porque de repente un macrófago que estaba ahí murió. No vamos a dibujarlo así, nuestro macrófago que se murió. Ya, eso hizo que las células empiecen a moverse en la zona y están entonces llegando a la zona. Eso es lo que vamos a hablar un ratito. Pero también en esa zona, por ahí va a pasar vasos sanguíneos. Ya, póngale una arteria, está pasando por esta zona. Ya, la arteria va a moverse la sangre en esa dirección. ¿Ya? Entonces, esta arteria, que vamos a decir que antes de que haya la inflamación, vámonos que era así,
esa arteria. Pero cuando hay la inflamación, esa arteria se va a poner así. Así. ¿Ya? Significa que se va a ensanchar. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, ahí lo voy a poner con amarillo, como era antes, por decirles. Era así el dibujo que les puse hace ratito. Así. ¿Ya? Entonces, como ven, su diámetro cambia. ¿Ya? En la zona de llegada a la zona inflamatoria, su diámetro se hace más grande, como ven, más ancho. Y en el punto de salida se hace más delgado. Eso tiene un objetivo. Al hacer eso, va a llegar más sangre a la zona, porque si se dilata, llega más cantidad de sangre. Y al cerrarse la salida, esa sangre que llegó en mayor cantidad va a salir más lento. Entonces llega más sangre, pero se mueve más lento. Eso va a hacer que en esta zona, al haber más sangre, van a llegar también más células de defensa. ¿Ya? Y la sangre, al moverse más lento, va a hacer que esas células de defensa puedan salirse, porque la sangre es como un río, está corriendo rápido. Si yo tengo un barco y un río que corre muy rápido, me va a costar apegarme a la orilla para poder salir. En cambio, si ese río está calmadito, es más fácil. Lo mismo pasa, nuestras células de defensa están aquí y si la sangre está corriendo muy rápido, les va a costar salirse. Pero si se enlentece, se van a salir más fácilmente. Ahora, ¿qué sangres pero qué células están en la sangre que son de defensa? Los neutrófilos. Los dibujaremos así, redonditos. Ya, estos neutrófilos que están circulando por la sangre se van a pegar a la pared del vaso y de ahí se van a salir y van a empezar a moverse hacia la zona donde ocurre la infección. Entonces van a empezar a llegar a esa zona a defendernos. ¿Ya? Ese es el objetivo de que el vaso sanguíneo cambie. ¿Ya? Bien, eso favorece que las células de defensa que están circulando por la sangre, ¿ya? Que se llaman neutrófilos, ya puedan moverse hacia la pared de la arteria. Cuando llegan a la pared de la arteria, hacen un proceso que ellos giran un poquitito, ¿ya? Y luego buscan un espacio entre células, porque no se olviden que la arteria también está formada por células, ¿ya? Y cuando pillan ese espacio, se estiran y salen por ese espacio. Eso se llama diapédesis, es un proceso. Una vez que salen, se van a empezar a mover hacia la zona afectada, ¿no? Entonces empiezan a llegar a esa zona los neutrófilos que venían de la sangre. Entonces ustedes se dan cuenta, en este momento, ya estoy hablando de dos células de defensa que están llegando al lugar. Una, los macrófagos, que son los que estaban alrededor en los tejidos vecinos, y dos, los que venían por la sangre circulando, que son los neutrófilos. ¿Ya? Estas dos células, tanto los macrófagos como los neutrófilos, hacen el mismo trabajo. Ya el macrófago, puede ser que decía hace rato, se comía a los agentes infecciosos. El neutrófilo va a llegar y hace lo mismo. Pero la capacidad es lo que hace diferente. El macrófago, miren, es una célula lenta, se mueve lento, pero puede matar a 100 agentes infecciosos. El neutrófilo es una célula más pequeña y es rápida, se mueve mucho más rápido, pero solamente puede matar a 10. Y esa es la diferencia, la potencia, ¿ya? Los macrófagos son más potentes porque pueden matar a 100 agentes. Los neutrófilos son menos potentes, es que pues solamente pueden matar a 10, pero son más rápidos. Entonces, muchos neutrófilos pueden matar a muchos más que un macrófago, porque son más rápidos, ¿ya? Son más pequeños, más rápidos, ¿ya? Ahora, si al llegar a este lugar, estos neutrófilos de repente consiguen destruir a las bacterias, más los macrófagos y todo, también ahí se acaba todo. Pero si no, va a proseguir el proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Podemos aquí encontrar de repente un equilibrio entre lo que se muere y los atacan, ¿ya? Pero también puede que nuestros neutrófilos
también empiezan a morir. Se mueren por el mismo motivo que expliqué del macrófago. Cuando alcanzan 10, estas sustancias químicas también lo matan al propio neutrófilo. Y el neutrófilo al morir también le pasa lo mismo que el macrófago. Sigue botando esas sustancias químicas que hemos hablado, que por lo tanto atraerán a más células defensas. Por lo tanto, cuanto más de nuestras células se mueran, más sustancias químicas hay y más células de defensa van a ir a esa zona. ¿Ya? Ahora, ¿han visto el pus alguna vez? Seguramente, ¿no? Saben qué es el pus. ¿Ya? El pus sucede que es los restos muertos de nuestras células de defensa, ¿no? Los neutrófilos, estos que hemos dicho que están llegando, que empiezan a llegar por miles, si el agente infeccioso hace que se vayan destruyendo de alguna manera, ya, entonces sus restos de nuestras células muertas es lo que forma el pus. Si ahora se topado un puchichi, al principio ese puchichi es una bolita dura. Eso es cuando todavía aquí están peleando y hay un equilibrio entre nuestras células de defensa y el agente infeccioso. Muchas veces nuestras células de defensa ganarán y eso desaparecerá sin que nos molesten. Pero si empiezan a perder, entonces van a empezar a morir y ese lugar que era duro se va a empezar a volver blando. Y eso es porque se está llenando de pus. ¿Ya? Entonces ya están viendo de qué sirve esa primera respuesta inflamatoria, que es la vasodilatación en la entrada y la vasoconstricción en la salida. ¿Ya? Bien, vamos a dejar el dibujito ahí, así que se va a sobreponer para ver el siguiente. ¿Ya? El siguiente, fíjense, dice aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Este punto de acá. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Y para eso volveremos a nuestro dibujito de acá. ¿Ya? Sucede que la sangre está formada por dos componentes, un componente líquido y un componente sólido. El componente sólido son nuestras células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y el componente líquido es el plasma. ¿Ya? Ahora, la sangre tiene su propia presión, ¿no? Que eso le impone el corazón, la famosa presión arterial. Nuestros vasos sanguíneos no son 100% impermeables. El agua del plasma se escapa, ¿ya?, hacia los tejidos. Ya vamos a dibujarlo, el agua con color, a ver, verde, ¿ya? Entonces el agua se escapa en pequeñas cantidades normalmente hacia los tejidos, ¿ya? Parte de esa agua es recapturada por las proteínas que tenemos en la sangre, como la albúmina, que generan lo que nosotros le llamamos presión oncótica. Eso vamos a ver después en fisiología. ¿Ya? Hace que el agua de acá vuelva otra vez adentro. Entonces, normalmente hay un equilibrio entre el agua que sale y el agua que vuelve, de tal manera que por la sangre está circulando siempre la misma cantidad y aquí afuera también siempre hay la misma cantidad. Cuando esto que hemos visto aquí ocurre, lo que va a pasar es que al dilatarse la arteria, las células se van a separar. Pongámosle que las células estaban así, pegaditas, y cuando hay esto, se separan. Eso va a hacer que el agua escape en mayor cantidad de lo que se recupera. Entonces va a escapar más cantidad de agua y va a volver muy poquita agua, lo cual hace que el agua se empiece a acumular en esa zona. ¿Ya? Si yo tengo, pongámosle, varias células, las dibujaré aquí apartecito, con rojito. Pongámosle que tengo varias células, la vamos a dibujar apartecito, está. Sí. Pongámosle que tengo esas 6 células que están así juntas, ya que entre ellas siempre hay un espacio. Pero si pasa lo que estamos hablando aquí, escapa más agua, entonces las células, como tienen más agua alrededor, se van a separar, así, ¿ya? Entonces va a haber más espacio entre las células, porque hay más agua que las está separando. Eso tiene como objeto favorecer a nuestras células para poder cazar
a los agentes infecciosos, ya que acuérdense el hecho que el macrófago es grande. Normalmente el macrófago, cuando está patrullando, ya se mueve estirándose. Entonces, como es grande, pongámosle, si tuviese que pasar por este primer ejemplo, ya, pongámosle que el macrófago es así, ¿no? Entonces, para poder meterse por ahí en medio, tendría que estirarse así. Entonces, ese macrófago se estira para poder avanzar, ¿ya? Eso hace que su movimiento sea lento. Pero si hay más espacio, ese macrófago va a poder moverse con mayor facilidad por ese espacio, porque hay más campo, y por lo tanto le va a dar velocidad. Y lo mismo pasaría con nosotros. Eso favorecería para nosotros, ya que capturarían con mayor facilidad a los agentes infecciosos. ¿Ya? Entonces, eso es cuando dice aumento de la permeabilidad vascular. Se escapa más agua. ¿Ya? Ahorita vamos a ver también qué se llama y qué síntoma da eso. Ese es el segundo proceso que ocurre en la inflamación. Y el tercero es lo que dice aquí, que es estimular las terminaciones nerviosas. ¿Ya? El último. Eso ya no se los puedo dibujar, pero ¿a qué se refiere eso? A que estimula el dolor. ¿Ya? El dolor nos va a servir para estar conscientes de que nos está pasando algo. ¿Ya? Y es una señal de la inflamación. ¿Ya? Entonces están viendo ya que en nuestro cuerpo, ya cuando hay un proceso así, ya el cuerpo se va a defender haciendo esto que están viendo acá ahorita. ¿Ya? Y eso se va a manifestar con síntomas. ¿Ya? El primer proceso, ¿no? Lo que les decía, que hace que la arteria se dilate y se haga más delgadita en la salida, a vasoconstricción, ¿ya? Eso va a hacer que llegue más sangre, ¿no ven? Entonces, al llegar más sangre, esa zona se va a poner más roja. Si han tenido una inflamación o una herida infectada, van a ver que todo lo que les digo ocurre ahí. Entonces, como le llega más sangre, esa zona se va a poner más roja. La sangre también se encarga de mover el calor del cuerpo para que se distribuya. Si a una zona le llega también más sangre, esa zona también se va a poner más caliente. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos síntomas. Se pone rojo, que eso le vamos a llamar eritema, y dos, se va a poner más caliente. Va a aumentar la temperatura, pero estamos hablando en la zona. ¿Ya? 3, como sale más líquido, se produce, como he dicho, separación entre las células, y como está entrando más líquido a mayor presión, esa zona se va a empezar a hinchar. A eso le llamamos edema. ¿Ya? Si ahora se tiene una herida infectada, sabe muy bien que esa herida se pone roja, se pone caliente y se hincha, ¿no? Y están viendo los tres. Y el cuarto es el dolor, ¿no? Ya saben por qué pasa. Esos 4 síntomas, entonces, eritema, calor, aumenta el calor, ya, edema y dolor son los síntomas de la inflamación. ¿Ya? A eso se le conoce con nombre de la tetrada de Virchow. Ya son los síntomas de la inflamación. Ya saben a qué se debe. ¿Ya? Bien, en la mayoría de los casos, nuestro sistema de defensa, con todo esto que les acabo de explicar, consigue derrotar al agente infeccioso. ¿Ya? Consigue. ¿Ya? En algunos casos procederá y avanzará, pero la mayoría se cura solo. Por eso, de repente, ustedes han de tener alguna vez una herida infectada, un granito que se les infectó, una picadura de mosquito que se les infectó, y han de ver que también en la mayoría de los casos se curó solo. Usted no necesitaron nada, solito se curó, estuvo hinchadito 1 o 2 días, ¿ya? Y luego solito desapareció. En algunos casos que empeoró, de repente necesitaron algún antibiótico o alguna sustancia, pero en la mayoría de las situaciones eso se curó solo. Y eso pasa la mayoría de las veces, ¿ya? Entonces ya saben que la inflamación es un mecanismo de defensa, ¿no? Y ocurre de esa manera, ¿ya? Ahora, aquí en la pizarra les he puesto justamente una relación de lo que les acabo de explicar en relación a los síntomas que ocurren en esa zona,
¿ya? Entonces, la vasoconstricción y vasodilatación va a producir más sangre, por lo tanto, aumento de la temperatura, lo que decía, calor. Se va a poner roja, es el eritema o rubor. Va a haber más salida de líquidos, eso genera el edema. En los libros antiguos decía tumor, ¿ya? Pero para no confundir lo hemos sacado, ¿ya? Y las terminaciones nerviosas estimuladas por estas sustancias produce dolor. Entonces, ese aumento de temperatura, el calor, el rubor, el edema y el dolor, esos 4 le llamamos tetrada de Celsius. El doctor Virchow le aumentó un quinto, ya que es con eso, o sea, estos 4 más el quinto, se le llama la pentada de Virchow, ¿ya? ¿Y cuál es el quinto? Incapacidad funcional. Sucede que si en una zona del cuerpo está pasando justamente todo lo que hemos visto, las células que viven en esa zona dejan de trabajar, se apagan, ya, para protegerse a sí mismas. Y entonces ese tejido no va a funcionar de alguna manera, ¿ya? Y eso se puede ver a simple vista. Si ustedes se lastiman su tobillo, por ejemplo, y se les hincha, ¿pueden moverlo? No, por el dolor seguro no van a poder moverlo, porque esa zona está inflamada. Ya eso es incapacidad funcional. Pero también puede pasar en órganos, por ejemplo, el hígado. Si el hígado se empieza a inflamar por una hepatitis, por decirles, entonces ese hígado va a dejar de trabajar temporalmente. Y eso da los síntomas de la hepatitis, lo que se tiñe de amarillo, por ejemplo, que van a ver. Eso lo vamos a ver cuando veamos hepatitis más adelante, ¿ya? Entonces, hay una incapacidad funcional también, ¿no? Cuando hay pulmón, como lo del COVID o otras neumonías, esa parte del pulmón no va a trabajar y por lo tanto me va a faltar aire. Esa es la incapacidad funcional, ¿ya? Ahora, estos síntomas, el calor, rubor, edema, dolor, se ven claramente cuando el proceso inflamatorio es superficial. Eso significa cerca de la piel. Cerca de la piel lo van a tocar, lo van a sentir caliente, lo van a ver rojo, lo van a ver hinchado y les va a doler. Pero ¿qué pasa cuando es más profundo? Por ejemplo, si es en hígado, ahí no van a poder sentir si ese hígado está más caliente o no, porque no lo pueden tocar. No lo van a ver si el hígado está más rojo, porque obviamente está adentro, tendrían que abrir para mirarlo. Que por cierto, sí se pone más rojo, solamente que no podemos verlo. El edema, la hinchazón, eso sí, se pudiese palpar en algunos casos, por eso cuando nosotros tocamos el abdomen, podemos sentir si el hígado está más grande o no, ¿ya? Y obviamente va a doler, ¿no? Entonces, todo eso que les acabo de mencionar se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, en el cerebro, el corazón, riñón, pulmón, piel, ¿ya? La garganta, las faringitis, si ustedes la ven, una garganta inflamada en una faringitis, la van a ver roja, ¿no? No la vamos a tocar, porque obviamente nadie va a meter el dedo para tocarlo, si no se sentir si está caliente, pero seguro que está caliente. También va a estar hinchadito, eso incluso se suele ver cuando uno ve la superficie, se ve así como bolitas en la faringe, lo que se está edematizando. Si es amígdala, le pasa lo mismo, esa amígdala se pone roja, se hincha, se ve grande, ¿ya? Va a estar caliente, pero no la vamos a poder tocar directamente, pero si toca un poquito por aquí cerca, a veces se puede sentir que está más calientito, ¿no? Le va a doler, obviamente, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos viendo, están viendo, se aplicaría a cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Donde esté el agente infeccioso atacando. Entonces, ya saben, esa es la cuarta etapa, ¿no? Ya hemos hablado del foco primario y ahora cómo nuestro cuerpo responde en ese lugar, ¿ya? Como decía, la mayoría de las veces nuestro cuerpo consigue destruir aquí al agente infeccioso y se acaba todo. Pero ¿qué pasa si no conseguimos destruirlo? Entonces seguiríamos avanzando a las otras etapas. La siguiente etapa se llama invasión a tejidos vecinos. Ya, si nuestras células no están pudiendo matar al agente infeccioso, este agente infeccioso va a empezar a aumentar de número, como decía hace rato, va a empezar a crecer y obviamente va a empezar a necesitar alimento y se va a empezar a mover alrededor de la zona afectada. Como se está moviendo alrededor, también nuestro sistema de defensa empieza a producir la inflamación alrededor y por eso va creciendo. Entonces también han debido ver alguna vez que empezó con un gradito chiquitito y luego fue creciendo y creciendo. Eso es porque las bacterias o lo que estaba atacando estaba invadiendo ahora a los tejidos de alrededor y por lo tanto ese proceso inflamatorio también va creciendo. Pero en esta etapa, la bacteria o lo que sea solamente está en el lugar
y sus alrededores. Todavía no ha avanzado más, ¿ya? Si es que sigue moviéndose así, en algún momento ese agente infeccioso va a toparse con un vaso sanguíneo, una arteria o una vena. Y una vez que entra a esa arteria o esa vena, ya la sangre, el hecho que es como un río, ni bien la bacteria caiga ahí, el rato la sangre se lo arrastra. Como si ustedes tirasen un tronquito a un río, el ratito se lo lleva. Lo mismo pasaría, esa bacteria empezaría a dar vueltas rápidamente por la sangre, por todo el cuerpo. Y está dando vueltas por todo el cuerpo. A esa etapa se le llama la invasión al tejido sanguíneo, ¿ya? Tiene diferentes nombres dependiendo de la gente. Como están viendo, yo le he puesto de lo que es la bacteria, que se llama septicemia. Si es virus, le llamamos viremia. En caso de hongos y parásitos, no tiene un nombre, ¿ya? Simplemente decimos que está en esta etapa, ¿ya? Bien, entonces, en la etapa 6, no se olviden, el agente infeccioso está dando vueltas en la sangre, ya no está en donde empezó todo. Ahora, en nuestra sangre tenemos las de defensa, las mismas que hemos hablado hace ratito, el neutrófilo, pero también tenemos otras células, linfocitos, ya, eosinófilos, bueno, y otros mecanismos, ya, no solamente células. También en la sangre ya tenemos anticuerpos y también tenemos un sistema que se llama sistema de complemento, que solamente sirve con las bacterias, ¿ya? Son proteínas que atacan solamente a las bacterias. En cambio, los anticuerpos pueden atacar a todo tipo de bacterias, virus, parásitos, hongos. Y los anticuerpos, por si acaso, son los que verdaderamente nos van a defender de los virus, ya que los otros mecanismos que hemos visto ahorita no servirían contra los virus. Por eso les decía, cuando les hablé hace rato, cuando el macrófago, el virus no va a ser destruido por el macrófago ni por el neutrófilo. Llegará hasta este punto. Y serán los anticuerpos los que se encargarán de destruir a ese virus, ¿ya? Por lo tanto, en la sangre es donde mejor nos defendemos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la sangre? Los neutrófilos en la sangre van a hacer lo mismo que hemos hablado ahorita en la inflamación, pero ya no en el tejido, sino en la misma sangre. Por lo tanto, ese neutrófilo sigue cazando a los agentes infecciosos, pero ahora en la sangre. No se olviden que el neutrófilo se mueve en la sangre, ¿ya? Ahora, acuérdense que les dije que el neutrófilo tiene una capacidad limitada de 10. Supongamos que en la sangre están circulando muchas bacterias que han empezado a entrar. Entonces, ese neutrófilo caza 10 y se destruye a sí mismo, ya hemos hablado. Y cuando se destruye, ya sabemos que libera sustancias químicas. Pero estas sustancias químicas ahora, si se dan cuenta, están saliendo a la sangre, ya no al tejido, sino a la sangre. Por lo tanto, estas sustancias químicas van a ir dando vueltas por todo el cuerpo, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Acuérdense que estas sustancias químicas estimulaban las terminaciones nerviosas del dolor. Por lo tanto, si estas sustancias químicas están circulando por la sangre, por todo el cuerpo, ¿qué pasará? Me va a doler todo el cuerpo, ¿ya? Me va a doler la cabeza, los ojos, los músculos, las articulaciones. ¿Por qué? Porque estas sustancias químicas están dando vueltas por todo el cuerpo. Y yo creo que todos ustedes ya han tenido alguna vez una infección de cualquier tipo, ya infección intestinal, neumonía, gripe, o esta del COVID. Muchos de repente ustedes ya han enfermado y ni se han enterado, ya han curado. Entonces, han tenido dolor de cuerpo, ¿no? Ya saben que cuando tienen dolor de cabeza, el cuerpo, las articulaciones, todo, ya saben que es porque ese agente infeccioso está dando vueltas por el cuerpo. Puede ser cualquiera, virus, bacteria, que está dando vueltas por todo el cuerpo, ¿ya? Es lo primero que pasa. Lo otro es que estas mismas sustancias químicas que están dando vueltas, en algún momento pasarán por el hipotálamo, que esa es una parte que queda debajo del cerebro. El hipotálamo es del sistema nervioso. El hipotálamo está controlando la temperatura corporal y va regulando la temperatura. Entonces, si el hipotálamo detecta a estas sustancias, a través de señales químicas, va a ordenar a todo el cuerpo que aumente su tasa metabólica, ¿ya?
Cuando hablamos de tasa metabólica, significa que le está ordenando al cuerpo que aumente las reacciones químicas. Y hay una reacción química que produce calor, que es combinar glucosa más oxígeno, que esa misma reacción química, si les mencioné alguna vez, es la misma la del fuego. Cuando ustedes queman madera, ya combinan glucosa más oxígeno y liberan calor. Entonces, si yo aumento las reacciones químicas, va a aumentar la temperatura del cuerpo. ¿Listo? Ese momento es cuando se le sube la temperatura. Entonces están viendo que cuando tenemos temperatura elevada, se debe a que el agente infeccioso está dando vueltas por la sangre. Ya saben, ya es un síntoma de eso. Pero, ¿por qué hace el hipotálamo esto? Y aquí viene algo bien interesante. ¿Ya? Sucede que los agentes infecciosos, principalmente lo que son las bacterias, los hongos y los parásitos, están muy cómodos a la temperatura normal de nuestro cuerpo. Lo que es 36 a 37,5, ellos están felices a esa temperatura. ¿Ya? Pero si la temperatura del cuerpo sube, ya ellos empiezan a tener problemas. Ya no se pueden reproducir muy rápido. Ya empiezan a fallar ciertas reacciones químicas en ellas que necesitan temperatura. ¿Ya? O sea, que son reguladas, perdón, por la temperatura. Entonces, si la temperatura sube, ya no pueden hacer algunas cosas. Eso significa que los agentes infecciosos van a empezar a tener problemas en nuestro cuerpo. ¿Ya? Más que todo, se va a frenar su reproducción, o sea, se va a frenar su crecimiento. Y al frenarse su crecimiento, le estoy dando tiempo al cuerpo para poder capturarlos y destruirlos. ¿Ya? Entonces, la subida de la temperatura en el cuerpo es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Fíjense, lo que decimos, por si acaso fiebre, y aquí otra aclaración. Aumento de temperatura solito no es fiebre. ¿Ya? Fiebre es cuando aumenta la temperatura y hay los otros síntomas, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y escalofríos. Todo eso en su conjunto se llama fiebre, ya saben, y la fiebre es un síntoma de un proceso infeccioso. No es lo mismo cuando a una persona solamente se le sube la temperatura y no le duele nada. Ahí no habría que pensar en una infección, sino en otra situación que puede estar pasando en el cuerpo. ¿Ya? Bien, entonces, el aumento de temperatura en un proceso infeccioso es un mecanismo de defensa. Entonces, hay que cortar la fiebre. Una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando una persona está con un proceso infeccioso, ¿es bueno cortar la fiebre? Lo interesante es que no. ¿Ya? Sucede que en los últimos años el ser humano se ha vuelto muy comodón, como decimos. Entonces, ni bien está con un poquito de fiebre, ya nomás se toma paracetamol, diclofenaco. Ya, al hacer eso, estamos quitando un mecanismo de defensa al cuerpo. ¿Ya? Es como si yo mandase a un soldado a la guerra y le quitase su pistola. Lo van a matar. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros cortamos la fiebre, lo que puede pasar es que algo sencillo, pongámosle con una faringitis, se pueda convertir en una neumonía, ¿no? Porque le hemos quitado un mecanismo de defensa al cuerpo. Por lo tanto, la fiebre no es bueno cortarla, pero sí controlarla, porque a veces la fiebre puede ser peligrosa, ¿no? Cuando hay exageración. Y eso, para responder a tu pregunta, Álvaro, ya justamente cuando la temperatura está muy elevada, se va a volver peligrosa, ¿ya? Pero tampoco en todas las personas. Hay personas que son más sensibles a las subidas de temperatura que otras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que alcanzar un punto de equilibrio, ¿no? En el cual no le estoy cortando la fiebre, pero tampoco dejo que se suba a valores muy elevados. Ya van a ver, no sé si alguna vez han tenido un hijo y lo han internado, pero si no, ya lo van a ver alguna vez. Y los que trabajan en salud, obviamente, también lo van a ver. Cuando nosotros internamos un niño, por ejemplo, que tiene un proceso infeccioso, le cortamos el uso de antipiréticos. O sea, no le damos dioxadol, paracetamol, nada. Y en las indicaciones le ponemos pongámosle dioxadol. No puede ser cualquier otro, pero pongámosle que le pongo eso. Darle o colocarle dioxadol solo si la temperatura sube hasta los 38,8.
¿ya? Es la indicación que nosotros ponemos. Eso significa que cuando la enfermera vea eso, no le va a colocar el deusador hasta que el niño alcance esa temperatura, ¿ya? Y si alguna vez cuando lo han internado y han visto que su niño está caliente y han ido a la enfermera a molestarla, y la enfermera les dice ya voy, es porque le está volteando, justamente porque está esperando a que alcance ese punto. Si no alcanza ese punto, no le va a colocar el deusador, ¿ya? Porque estamos controlando justamente ese punto, ¿ya? Ahora, hay niños que son más susceptibles, ¿ya? No son todos, es 1 de cada 1000, ¿ya? Que a veces cuando se le sube la temperatura un poquitito, convulsiona. En esos casos le ponemos 37,8. O sea, mantener entre 37,5 y 37,8. Es un poquitito. No dejemos que se suba casi nada, ¿ya? Eso para evitar que no convulsionen. Solamente en esos niños sensibles. Pero después en los demás niños y en los adultos, solamente si alcanza esa temperatura, ¿ya? Además, cuando nosotros internamos a un paciente, una forma de evaluar si está mejorando o empeorando es justamente el ver la temperatura. Si el cuerpo no está respondiendo al tratamiento y la bacteria está sobreviviendo, la temperatura no va a bajar, se va a mantener elevada. Eso entonces para nosotros es una indicación de que el tratamiento no está funcionando. En cambio, si vemos que está empezando a bajar, nos dice que sí, está funcionando, entonces vamos a seguir con ese tratamiento. Por ese motivo, cuando estamos internados los pacientes, hacemos ese manejo de la temperatura, ¿ya? En la parte ambulatoria, lo ideal es que controlemos solamente con pañitos húmedos, pero como les digo, últimamente los seres humanos se han vuelto muy comodones y eso pasa, ¿no? Yo si a un paciente, por ejemplo, le digo, vaya, colóquele pañitos, seguro que esa madre me mira feo porque quiere que yo le dé paracetamol para que ella pueda dormir bien. Suena así, pero es la realidad. A veces ya no le damos tanto tiempo a prestarle atención a esto. Claro que la mayoría van a curar solos. No pasa también que todos se van a poner mal, ¿no? La mayoría va a curar solos. Por eso van a ver que en los medicamentos para la fiebre, dice ahí en el envase, si no mejora en 48 horas, consulte con su médico. Es el tiempo prudente para esperar si es que ese cuerpo responde o no responde, ¿ya? Bien, entonces ya saben, ¿ya? En cuanto a la fiebre, es un mecanismo de defensa, ¿ya? Y hay que saberlo usar. No es tampoco decir, lo vamos a dejar que esté con fiebre y así se va a curar. Tampoco pasa eso, ¿no? Es un punto de equilibrio el que hay que alcanzar. Bien, entonces eso pasa cuando el agente infeccioso está en la sangre. Entonces ya saben qué pasa en la sangre, ¿no? Aquí les he puesto ya todo eso justamente que les acabo de explicar, solamente que me puse a hablar, me olvidé de mostrarles, pero está aquí todo lo que les acabo de explicar, lo que nosotros nos capturan a los agentes, liberan las sustancias químicas en la sangre, eso va por el hipotálamo y eso hace que aumente la tasa metabólica, me aumenta la temperatura y las otras sustancias químicas también producen los dolores y todo eso se le llama fiebre. Está ahí explicadito en la pizarra, solamente que yo me expliqué sin avanzar en la pizarra. Bien, entonces, en la mayoría de los casos, también en este punto vamos a resolver el problema. Y todos han tenido un cuadro de una fiebrecita que les duró 1 o 2 días y se curaron sin necesitar nada, ¿no? Pero en algunos casos el agente infeccioso logrará pasar esta etapa. Lo que hay que entender aquí es que si el agente infeccioso consigue pasar esta etapa, el cuerpo ya no va a poder defenderse. Porque fíjense, el mejor lugar que tenemos para defendernos es en la sangre. Si no hemos podido defendernos en la sangre, no vamos a poder defendernos. Eso significa que si la bacteria o el agente consigue pasar a la siguiente etapa, si no le damos antibióticos o un medicamento que pueda frenar este proceso, el paciente va a morir, ¿ya? Antes de la era de los antibióticos, los que llegaban a la siguiente etapa, el 100% de las personas fallecían. Con los antibióticos en la actualidad, eso se ha reducido a una tasa de mortalidad del 30%. Significa que a pesar de los antibióticos, todavía una gran cantidad de personas mueren si consiguen pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la invasión a tejidos distantes. A eso le vamos a llamar sepsis, que es cuando ya los agentes infecciosos están empezando
atacar otras partes. Acuérdense que en la anterior etapa solamente teníamos 2 puntos de ataque. El foco primario, que era donde empezó todo, y la sangre, ¿no? Ahora, estas bacterias que estaban circulando por la sangre o estos agentes infecciosos, en algún momento se trancarán en alguna parte y saldrán. Eso es al azar. Tampoco hay una regla para decir, van a salirse en este lugar o en este lugar. No, sino que están circulando y en alguna parte se traban y ese lugar aprovechan y se salen. Y ese lugar puede ser cualquier parte del cuerpo, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, hueso, hígado, riñón, cerebro, ¿ya? Creo que es más difícil que llegue al cerebro porque es un lugar bien protegido, tiene su propia barrera. Pero en otras partes del cuerpo puede llegar fácilmente. Donde salga ese agente infeccioso, va a iniciar un nuevo foco, ¿ya? Y eso es lo que dice acá. Va a empezar nuevos focos, o sea, nuevos puntos donde va a producir lo mismo que vimos en el foco primario, ¿ya? En ese lugar sale, vuelve a reproducirse, nuestro sistema de defensa vuelve a atacar, va a haber la inflamación y todo, ¿ya? Entonces ya tengo de un foco, de donde empezó todo, va a tener 2, luego 3, luego 4, así van a ir aumentando, ¿ya? Si es un solo órgano, nuestro cuerpo todavía puede responder y mantenerse vivo cuando un órgano está dañado. Pero si se dañan 2 órganos o empiezan a fallar, nos vamos a morir. Eso se le llama falla múltiple orgánica. Pongámosle que salió primero el riñón. Entonces el paciente va a empezar a tener síntomas de infección urinaria, ¿ya? Y luego atacó también pulmón. Entonces ya tengo riñón y pulmón y el lugar donde empezó todo. Ya tengo 3 focos. Entonces, pulmón va a empezar a fallar, está fallando riñón. Luego fallará hígado, luego corazón, y así sucesivamente hasta que muramos. Cuando un paciente llega a esta etapa, es cuando nosotros le empezamos antibióticos de amplio espectro. Incluso, si ya están fallando los órganos, es cuando nos metemos a terapia intensiva. Cuando tiene más de 2 órganos que le fallan, que eso le llamamos nosotros falla múltiple orgánica, es cuando nos metemos a terapia intensiva y vamos a empezar a darle drogas más potentes para poder destruir estos agentes infecciosos o tratar de frenar todo el proceso, ¿ya? Entonces, no se olviden, si la persona llega a esta etapa, ya va a fallecer si no hay apoyo médico, ¿ya? Y estos, algunos los internamos, le damos antibióticos si todavía es un órgano, está dañado, como una neumonía, por ejemplo. Pero si ya son 2, esos son los que vamos a meterlos a terapia intensiva, ¿ya? Para poder mantenerlo vivo hasta que o el antibiótico funcione o el mismo cuerpo se haga cargo de ese agente infeccioso. Entonces, ahí quedaremos por hoy. Nos vemos